todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí, buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:06 de la mañana estamos el 21 de mayo del 2026, jueves, en Noticias con Café por Bonita Radio. Esta mañana vamos a hablar de dos asuntos que no competen a Puerto Rico, pero definitivamente impactan lo que tiene que ver con la convivencia democrática de nuestros países. Específicamente vamos a hablar del caso de Rodríguez Zapatero en España, traído por la Audiencia Nacional, el sistema penal de España, como querellado con relación a una trama que ya en el 2021 se había desestimado, sobre lo que tiene que ver con dinero que se le dio de rescate a una aerolínea y que supuestamente fue a invertir dinero en Venezuela y viceversa. Vamos a hablar de eso y de lo que hizo el presidente Donald Trump, porque obviamente no fue el ejecutivo, pero definitivamente son las decisiones que se toman, no fue él, pero fue la rama ejecutiva del Departamento de Justicia, las decisiones que se toman en esas agencias para ir a satisfacer lo que quieren algunos cubanos en Florida, que es insistir en que Estados Unidos entre e invada Cuba. Esta vez para ir a buscar a Raúl Castro Ruz, el ex dirigente de ese país, hermano de Fidel Castro, general de las Fuerzas Armadas, específicamente cuando en el 1996 derribaron las dos avionetas de personas que fueron a sobrevolar el espacio soberano del pueblo cubano, del país. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar en Puerto Rico sobre lo que está pasando la Junta de Control Fiscal, lo que dice la Junta, insistiendo en los titulares de propaganda de que estamos a punto de salir de la quiebra, pero nada está resuelto. Ahora no hay dinero para la reforma contributiva, dice Johnny Méndez. Insisto también en el tema brevemente para traerles lo que le dijo Norberto Almodóvar al secretario del Departamento de Desarrollo Económico con relación a lo que está pasando allí, la reforma de permisos y su investigación. Y definitivamente tenemos que ir al Departamento de Justicia sobre lo que dice el departamento, por qué no le entrega información a la legislatura
sobre los casos que fueron desestimados o cerrados realmente, cerrados como investigación de la Unidad División de Integridad Pública. Todo lo que tiene que ver con corrupción. Y el titular de esta mañana es lo que le importa al Departamento de Educación, al gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez, Partido Nuevo Progresista, los maestros. No hay dinero presupuestado, no está contemplado en el presupuesto lo que le deben a los maestros por la reforma, la carrera magisterial. Vamos a ustedes, gracias por estar por ahí. A esta hora siempre recuerden que pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Irving Maldonado llegó por ahí primero, Vivian López, Germi Alvarado, Adalberto Ramos, está por ahí también Florence, desde Yauco, Ariel Cartagena, San Juan Paloma, Berenique, Iris Minerva Elías, Edgardo Núñez, Nereida Ramos, María Pérez, Sandra Infanzón, Javier Pérez, María Judith Colón, María Colón Sánchez. Buenos días a las 2 desde la montaña y San Juan. Iber Grajales, Bayamón, Ulises Ocasio, Milagro Fontán, Tito Crespo y FIFA desde el oeste. 1 de agosto. Nos vamos para el oeste, vamos a compartir allí. El amigo Tito Crespo se hizo cargo, conseguimos un sitio que les va a encantar. Así que la gente de San Juan, prepárense, busquen, hagan carpool, María Judith Colón, te quiero allí. Rosaura Jiménez, Edith Ramírez desde Michigan, Carolyn Miranda, Hilda Rodríguez, Rafael Texidor, Magali Osorio, Norberto Cancela, Olga Inés, Estrella Luna, Carmen Dávila, Lilian Ferrer desde Chicago. Lilian, si estás por ahí el 1 de agosto, zumba para acá. Nos vamos a ver allí en un sitio bien interesante. Lo había visto, pero la verdad que ahora está como bien montadito. Rafael, gracias por tu aportación. Nelson Guzmán, María Mina Serrano, Vitalia Cintrón, María Busó, Víctor Lozano, Irving, gracias por la aportación. Lisette de León, Aixes Camilo desde Fajardo, Rita Guzmán desde el oeste. Rita no tiene problema para ir allí a Mayagüez. Nos vamos a ver allí. Ed Méndez, Mildred Lozada, Luis Daniel Ortiz, Elisa Licea, todo el mundo, David Ostolaza, Eneida, Soto, Johanna, Elisa, Norma Rivera, Florence, todo el mundo, Chaca Downs desde Rochester. Oigan, breve, ¿qué pasó con Valery Rodríguez Erazo? Yo no la escucho. Hace más de 48 horas que no dice nada. ¿Por qué será? ¿Qué pasará? ¿No está en campaña? Parece que después de lo que hizo el juez Raúl Arias Marzuach, se quedó con la carabina al hombro. A propósito, todo lo que hicieron, yo creo que sí. Y yo voy a sacar este fin de semana algo que es importante recordarle al país. Cuando Elías Fernando Sánchez Sifonte quiso volver a ser cabildero, y está por ahí siendo cabildero, aunque no tiene contratos que sepamos con el gobierno de Puerto Rico, porque pueden haber hecho una corporación nueva y no lo sabemos. Pero cuando él quiso regresar a la palestra, que vinieron de Miami y se fueron para la casita de Torrimar que compraron en el 2017, hizo una entrevista con 2 colegas periodistas, Mardelis Jusino y Selimar Adame. Y yo quiero recordarle esa entrevista a la gente, sobre todo en el contexto de lo que dijo, que le iba a aprobar a Telemundo, a NBC y a Jay Fonseca, y que de buenas a primeras la estrategia fue: vamos a dejar que eso se acabe, vamos a dejar eso ahí. Importante. Miren, en Estados Unidos, Donald Trump, que lo voy a mezclar con Marco Rubio en esta imagen, porque yo creo que es importante, porque el gatillero de Cuba hoy y de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos con relación a la acusación de Raúl Castro Ruz y otras 4 personas en relación a lo que ocurrió. Esta acusación contra Raúl Castro Ruz y otras 4 personas por supuestamente el caso donde resultaron muertos 4 personas realmente. 2 hombres bien jóvenes de 28 y 26, 24 años. Y otros 2 que fueron a pilotar a una aeronave
una avioneta que salió de Florida a invadir el espacio soberano de Cuba. Y Raúl Castro, que era el presidente en ese momento, ¡tum!, la tumbó, la mandó a tumbar con la Fuerza Aérea. Lo primero que yo tengo que decir de por qué yo traigo a Marco Rubio es porque no solamente es el gatillero, sino el que está diciendo, Donald Trump lo dijo ayer, que le parece que su sucesor puede ser entre él y J.D. Vance. Pero la propaganda que está haciendo ahora mismo el que tiene raíces cubanas, Marco Rubio, sus padres son cubanos, el que se benefició de las leyes de inmigración de Estados Unidos favoreciendo a los cubanos y trayendo y dándole visa a los cubanos, y que hoy es el verdugo de los inmigrantes en Estados Unidos, está haciendo unos videos donde identifica, dice él desde la propaganda, al gobierno cubano como el responsable de la crisis que hay en Cuba. Y lo ubica en el contexto de que el bloqueo no es un problema para los cubanos, que lo que es un problema es una estructura que tiene el gobierno cubano. Bueno, está fuera del gobierno cubano porque realmente todo lo que he leído sobre lo que es Gaesa para la economía cubana, el Grupo de Administración Empresarial S.A., él ubica ese conglomerado empresarial que estaría en manos de las Fuerzas Armadas. La crisis, los responsables de la crisis de Cuba, porque dominan entre el 40 y el 70% de la economía. Y realmente lo que establece es que ese grupo se constituyó en los años 90, en medio del periodo especial, para gestionar y controlar todo lo que tiene que ver con las empresas más importantes de la economía, como las del turismo, las divisas, etcétera. Lo quiere ubicar allí y quiere sacar al bloqueo. Yo no tengo duda de que Cuba tiene serios problemas, su gobierno, para articular un gobierno efectivo. No tengo la menor duda de que el gobierno cubano tiene una responsabilidad en lo que está pasando en Cuba. Le toca dirimirlo a los cubanos. Los cubanos tienen que saber cómo se mueven y, sobre todo, no puede venir un país como Estados Unidos que, si va a acusar a Cuba de que su gobierno no le mete mano a los militares porque supuestamente, y una claque que incluye al propio Raúl Castro, se ha mantenido en ese control a través de ese grupo empresarial, tendría que mirar hacia adentro y decirle a los estadounidenses que ese es el gobierno que ellos regentan y al que le deben explicaciones a los estadounidenses. ¿Por qué en Estados Unidos los ricos gozan de tantas exenciones contributivas, incluido el paraíso fiscal que quieren crear y que ha creado el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular en Puerto Rico a través de la Ley 60, para que evadan contribuciones? Y en ese sentido, en Estados Unidos, esa clase goza de todos los privilegios, todos, incluidos los contactos que tienen por ser inversionistas políticos y donantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata cuando ganan. ¿Por qué nunca han podido socializar la salud? Y en Estados Unidos es más fácil quitarte un diente, una muela, que arreglártelo. Si van a ser responsable a Cuba, al gobierno cubano en este caso, por lo que hacen con relación a Gaesa, pero ríndanle cuentas a los estadounidenses de por qué los estadounidenses no pueden estudiar en Estados Unidos, porque vale una fortuna estudiar. O sea, no es tan fácil venir ahora a sentarse de frente y establecer un discurso de propaganda como el que establece Marco Rubio.
Pero sobre todo, hablando de democracia, cuando ellos invaden países, ahí está Venezuela. Y lo que quisieran hacer con Cuba es exactamente lo mismo. ¿Para qué? No para ayudar a los cubanos supuestamente, que vuelvo y repito, le toca a los cubanos. Nadie puede interferir en la soberanía de los países, en este caso, Cuba. Y cuando yo escucho a Marco Rubio con la boca de comer decir todas estas cosas, yo digo, wow, esta gente la verdad es que la propaganda es directa, perdón, es directa y no tiene ninguna posibilidad de que se articule de que en efecto están diciendo la verdad. Vuelvo y repito, lo que yo he leído hasta el momento de medios bona fide ubica en cierta opacidad el asunto de Gaesa porque no le rinde cuentas a la Asamblea Nacional, porque parecería un mecanismo bien opaco. Perfecto. Eso que lo trabajen y se trabaje desde allí y se puede establecer la crítica. Pero no hay duda de que un bloqueo, de que no deja que un país compre ni siquiera petróleo, que lo que hace con la gente que le vende a Cuba es precisamente ir contra ese país y por eso las sanciones y por eso es el bloqueo. Porque si te siguen bloqueando, pues tú no puedes tener lo necesario para empezar por el petróleo. Olvídense de la comida, de los medicamentos. Y le voy a poner una analogía adicional. Puerto Rico tiene serios problemas para comprar, como sabemos, por las leyes de cabotaje, a otras marinas mercantes que no sean con bandera estadounidense. No solamente nos encarece el costo de vida, que podríamos estar comprando productos mucho mejores y no los podemos comprar porque la limitación de las leyes de cabotaje nos lo prohíben. Así es que el bloqueo, sí, el bloqueo le hace daño a Cuba, que ahora tiene solamente, me dijeron el otro día, hasta 4 horas en diferentes momentos de servicio de energía porque no tiene petróleo. A México lo amenazaron, a China lo amenazaron, a Venezuela ni les digo. Y lo que quiere hacer Estados Unidos es exactamente lo que hizo con el país venezolano. La acusación habría bajado el 23 de abril, y ayer fue desellada. Ahí están los acusados: Raúl Modesto Castro Ruz, que es el Raúl Castro, Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Polanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simán Cárdenas y, Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Es importante destacar que esto ocurre también en un momento en que hay todas las tensiones del gobierno de Bush, Bush padre, contra Cuba. Esos 4 estadounidenses, porque son de ascendencia cubana, pero son ciudadanos americanos, utilizan esas avionetas de una organización que se conocía como Hermanos al Rescate y sobrevolaron el espacio aéreo de La Habana y los volaron. Para los hipócritas que dicen lo que hacen los cubanos, ¿qué es lo que hacen los estadounidenses con los pescadores? Esa gente no van a ir a un país a invadirlo, no van a ir a las aguas de ese país a contaminarlas, no van a ir a invadir el espacio soberano, no, van a pescar. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump? Los mata en alta mar, los desaparece, para que cuando hablen de los hermanos al rescate puedan establecer la analogía de qué es lo que hacen los gringos con los hermanos de las islas como San Martín. Realmente es un poco más allá. Jamaica, Trinidad Tobago. Eso hizo el gobierno de Estados Unidos ayer. Y yo vuelvo y repito, lo que me preocupa es que estoy segura que van
para convertir a Cuba en lo que quieren convertirla, en lo que era antes de la revolución. En una plaza económica, sobre todo de hoteles, de grandes hoteles, de casinos, etcétera. Vamos a Rodríguez Zapatero. Y a Rodríguez Zapatero lo voy a traer precisamente con lo que me parece más increíble de este caso, que es que ahora le imputen participación supuestamente en una trama que ya ha tenido, vuelvo y repito, problemas en términos de lo que se había investigado, porque esta es la derecha que ha insistido en que Rodríguez Zapatero participaba de un asunto después que le dio el PSOE y él como presidente un rescate a la aerolínea Plus Ultra, y supuestamente ese dinero se utilizó para hacer negocios o lavar dinero de cierta cúpula de Venezuela, de los dirigentes venezolanos hacia España y viceversa. Porque Plus Ultra terminó teniendo una sede en Venezuela. Todo esto alrededor de los rescates que se dieron en la pandemia, que él no era el presidente 2020, entiendo que era ya Pedro Sánchez. A mí lo más que me llama la atención de este caso es que la Audiencia Nacional el juzgado de instrucción emitió esta vez una acusación, o por lo menos una querella, que es el procedimiento, una querella de investigación, pero en el 2021 un juzgado de instrucción no admitió la denuncia al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que el Tribunal Especial no era competente, era una cuestión de competencia. El caso se derivó al mismo juzgado que en su momento había investigado las querellas del 21. En esta ocasión, otro querellante, que es un querellante que hace exactamente o ha hecho exactamente lo mismo con otros asuntos, lo emitió al mismo tribunal, al mismo juzgado de instrucción. Pero esta vez la Audiencia Nacional lo acogió. Alegan que se sustenta en conversaciones y registros de empresas que se realizaron en diciembre pasado, luego de que fueron arrestados el presidente y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el CEO, el jefe Roberto Rosselli y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El auto judicial de este martes señala que el presidente español tenía una intervención directa en operaciones internacionales de alto valor económico, entre ellas oro, compraventa en acciones y divisas. Cuando yo lo ubico en lo que hace la derecha para tratar de detener a la izquierda, las elecciones de España son en julio. Y el personaje de derecha que ha insistido en que estos casos sean atendidos por la Audiencia Nacional ha perdido todas las intenciones de que se investigue a la izquierda política de España, precisamente en momentos en que lo que quiere es llamar la atención de la opinión pública para ganar elecciones, para que el PP o el Vox gane elecciones. Gente, esto está instalado en el mundo, esto no es nuevo. Hablábamos el otro día de CIPAC, de cómo esta gente no quiere lo mejor para los países, en este caso Puerto Rico, porque quieren entrar aquí. Lo que quieren es partir del fundamentalismo religioso, tocarle la emoción a la gente para robarle los chavitos y finalmente terminar con comunidades, alegando que es la fe lo que propone, que tú tengas muchos chavitos, porque si tú no tienes es porque tú no quieres, es porque tú no te has hincado suficiente. Y ahí está Joan Rodríguez Bebe, y ahí está Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, Jennifer González. Jennifer González ayer aplaudió la acusación después de 30 años
de Raúl Castro y compañía por el caso de los hermanos al rescate. A Jennifer González yo creo que le va a pasar lo que a Arcángel. Un día se va a tirar para atrás con esa autoridad que ya a veces quiere hablar de cosas que no conoce, de historia que no sabe. Y le va a pasar peor que Arcángel, que está en el mundo desprestigiado. Lo están desprestigiando en todos los lugares por lo que se atrevió a decir de España versus México. Y que no había ningún problema y no había que reivindicar nada. Claro, no puede usar esa palabra, tampoco sabe lo que significa. Pero no había que reparar nada. Porque los españoles vinieron aquí a hacernos gente, porque nosotros no éramos nadie antes de los españoles. Eso dijo Arcángel. Estoy viendo a Jennifer González en 2 minutos decir que los cubanos no eran nadie antes de que llegaran los americanos. Vélenlo, ponlo en la nevera. Vamos al tema de... antes de terminar con el asunto de Cuba. Oiga, Raúl Castro Ruz tiene 94 años. Yo no me quiero imaginar lo que pasaría en Cuba. Digo, yo no estoy al tanto de cuál es la capacidad bélica de Cuba. Pero yo sí sé que los cubanos son gente aguerrida. Y no me quiero imaginar el gobierno de Estados Unidos mandando allí a 4 militares de esos boinas verdes a tratar de arrestar a Raúl Castro Ruz, como hicieron en Venezuela. Pero ahí está. Yo quería enseñarles esto ayer y se lo voy a enseñar hoy porque me parece que esto hay que ponerlo en la nevera. Tú no tienes nada que ocultar. Así que, Sebastián, si este es el precio que yo tengo que pagar por defender a mis servidores públicos, no tengas duda que me someto a cualquier proceso sin duda alguna. Tú no tienes nada que ocultar. Así que, Sebastián, si este es el precio que yo tengo que pagar por defender a mi... Es directo al hígado. Y a mí me parece que este asunto que ya metió en el closet a Sebastián Negrón, le va a costar caro a ese joven. Ayer yo escuchaba, y yo creo que es bueno decirlo aquí antes de la historia que les voy a comentar brevemente. Yo escuchaba a aquella que fue la directora del Distrito de Convenciones, Ballines, con Pedro Pierluisi. Y es que están otra vez montados en la estrategia de Elías Fernando Sánchez y Fonte, Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi, de desmontar el gobierno de Jennifer González a través de lo que pasa con los jefes de agencia. Obviamente, ahora colocando a los empleados, pero siempre tratando de minar la credibilidad de los jefes de agencia. Sebastián Negrón cayó en esa trampa. Jennifer González lo puso a hacer, y Francisco Domenech, todo lo que fuera contra Norberto Almodóvar, el director de OCPE. Y hoy yo creo que tiene problemas serios en torno a la credibilidad cuando lo vota primero y después lo acusa de algo que ya está diciendo Norberto Almodóvar, que tiene que ver con lo que él no quiso hacer para favorecer a Digimedia, que es una agencia de publicidad del grupo de los afortunados de esta administración. Y yo decía que lo más terrible que estaba viendo es cómo los medios de comunicación se están prestando para ubicar a unos portavoces versus a otros. Obviamente los medios tradicionales. No tocan esta puerta a nada. A mí me han enviado mensajes como para tantear, pero los que me los envían es porque no saben si yo, porque estoy clara de que eso, de que en ambos lados hay corrupción y que en ese lado hay corrupción igualmente. Y es todo lo que tiene que ver con esos medios que se recién crearon por Anthony Maceira con los chavitos de Tomás Rivera Chats y los contratos del Senado y los que tienen algunas agencias. Pensarían que porque eso es noticia, pues yo voy a caer en eso de ponerlos a hablar. No. Hasta ahí llegamos, alegres cantores. Pero yo no puedo creer que Puerto Rico se haya convertido en ese espacio, como pasa en otras partes del mundo, en Estados Unidos igual,
donde podamos identificar medios de comunicación recién creados, productos de contenido, para sembrar el discurso, la narrativa de esa gente. Y ahí está Indiario. Yo vi ayer una nota de esa gente, que eso es Anthony Maceira. Yo creo que hay periodistas que están allí, que le hacen las historias, pero no las firman. Entrando en la controversia de lo que está pasando con Francisco Domenech y Carla Mercado. Que ustedes saben que Carla Mercado es la esposa de Anthony Maceira Saya y es la principal compradora de ASG. Y es que Francisco Domenech tiene, por decirlo de alguna manera, de punto, ha cogido de punto a Carla Mercado, porque Carla Mercado hay un proyecto en ASG que supuestamente se lo despunta Deloitte Consulting con acuerdos con el Departamento de Hacienda, y ese proyecto, Enterprise Resource Planning, no está llevado a término. Y ahí el cliente de Francisco Domenech / Politank es Deloitte. Y Francisco Domenech se ha ido también a utilizar medios como Noticel para que allá se replique lo que ellos tienen que decir contra Carla Mercado. Y Carla Mercado ayer utiliza, o su esposo Anthony Maceira, utiliza Indiario. Yo leí una línea que yo espero que no haya sido de esa joven. Una línea vulgar, una línea terrible, que tiene que ver con que ella no hace las cosas, y lo voy a citar. No sé si ella lo dijo, vuelvo y repito, yo espero que no haya sido ella quien haya dicho eso. Que haya sido que se lo publicaron allí, se lo dijo su marido, y así mismo pasó, pero es que se lo atribuyen a ella. Que ella no se influencia por el macho con quien se acueste. A ese nivel ha llegado de brosa, de vulgaridad, ha llegado el gobierno de Puerto Rico y las peleas por los contratos y el control del dinero público. Pero Francisco Domenech ha insistido en que incluso Carla Mercado no tiene dispensa. Y yo creo que ahí hay un punto importante, que no solamente se le adjudica a ella como principal compradora, es que la dispensa que le puede haber dado Ética, que no aparece nada, yo lo busqué en la oficina de Ética y no aparece ninguna petición de consulta para que le den dispensa, porque su esposo es el cabildero de los clientes que van a ASG para ganar subasta. Pero no solamente ella, tiene que pedir dispensa a la presidenta de la Junta de Subastas de ASG. Que tengo que decir, como ustedes saben, nosotros identificamos que es la esposa de Edgardo Rivera García, el ex juez del Supremo, que es socio de Anthony Maceira Saya. Que me dicen, y esto es importante, esto es bien importante, gente, que me dicen que la presidenta de la Junta de ASG, de subasta de ASG, es nada más y nada menos que una ex empleada de Tomás Rivera Chats. ¿Cómo dicen? Sí. Pero para cuadrarles cómo es que llega, esto es importante, porque nunca se olviden que la persona que llevó a Carla Mercado, siendo una abogada novata, a ganar lo mismo que un juez del apelativo como principal compradora, fue Tomás Rivera Chats. Aquí precisamente con la presidenta de la Junta de Subasta, Ana Silva. Y me dicen que Ana Silva, que es la esposa hoy de Edgardo Rivera García, trabajaba con Tomás Rivera Chats, era una de sus muchachas de mandado. Allí fue que conoció a Edgardo Rivera, se enamoraron y se casaron. Por eso es que son íntimos, Tomás Rivera Chats y él.
es que hay que seguir el rastro de cómo es que la gente se empata en este país. Estamos claros que la presidenta de la Junta de Subasta, la principal compradora de ASG, tienen a sus maridos como clientes, como cabilderos de los clientes que llegan allí a buscar subasta. Contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y ninguna de las dos tiene dispensa. Ana Silva y Carla Mercado. Ahí les dejo esa. Vamos a un asunto que tiene que ver con el Departamento de Educación. Pero antes, también es importante decir que el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo hoy que no había chavitos para la reforma contributiva. Y es importante que también Ángel Pantoja está en la controversia con Carla Mercado, porque lo que hizo Francisco Domenech ahora es decir que tan mala era Carla Mercado como Ángel Pantoja, su secretario de Hacienda, en todo el asunto que tenía que ver con el proyecto ERP. Que se supone que para la Junta de Control Fiscal es una prioridad, pero no parecería que para el secretario de Hacienda o el gobierno de Puerto Rico, porque están arrastrando los pies. Pero lo más interesante es que lo que dijo Francisco Domenech es que está tratando de establecer que tampoco lo está haciendo bien en términos de gestionar ese proyecto el secretario de Hacienda. Pero Francisco Domenech, este no era el muchacho de ustedes, el que iba a implementar incluso la reforma contributiva que ahora dice Johnny Méndez que no hay chavos para eso. Que eso no está en el presupuesto. Después que la Junta dijo, porque Robert Mujica le dijo a la gobernadora que no podía, que no se creyera que de febrero a marzo de este año podía manejar el asunto de la reforma porque no había tiempo, tenía que ser una reforma estructural, etcétera, etcétera. La gobernadora se inventó el alivio contributivo que supuestamente está llegando en estos días a la gente que cualifique. Y ahora Johnny Méndez dice que no hay chavo. Y usted critica por la gestión del proyecto ERP en ASG al Departamento de Hacienda. O sea, que no es solamente el team Tomás Rivera Chats, Maceira, Elia Fernando Sánchez y Fonte, Valery Rodríguez Erazo, el que está criticando a los jefes de agencia. Que ustedes también tienen problemas con los jefes de agencia. Diablo. La verdad que está bien fuerte. Y en el caso que yo creo que es lo más importante que está pasando con la economía y cómo el presupuesto se va a impactar en este nuevo presupuesto. Orlando Rivera Berrío, el director de gerencia de presupuesto, no tiene nada en el presupuesto para los maestros que le deben desde el 2014 sobre $90 millones de la carrera magisterial. Y cuando yo he hablado aquí del asunto de la carrera magisterial, siempre tengo que traer a una persona PNP que ha estado y ha sido director de esa oficina en muchas ocasiones, sobre todo cuando está el Partido Nuevo Progresista, y desde el 2017 dirigió esa oficina, el licenciado Jimmy Cabán. Y Jimmy Cabán era de los que supuestamente, de hecho yo creo que lo sacaron de dirigir la oficina, no era team Jennifer González, era team Pierluisi y Yanira Raíces. Y sabemos dónde está Yanira Raíces, incluso referida a ética, por lo que hizo, por las tramoyas que hicieron con sus certificaciones. Y el Partido Nuevo Progresista dijo que iba a venir a trabajar para la gente. Parece que no estaban incluidos los maestros. Porque cuando yo he hablado aquí del dinero que le dio Carlos Mellado y la Junta del Fondo del Seguro del Estado a un asesor de inversiones, ilegalmente, $80 millones,
en una administración primero Ricardo Rosselló Nevares y después Pedro Pierluisi, Carlos Mellado, presidente de la Junta del Fondo, como secretario de Salud. Ese dinero pudo muy bien haber pagado la carrera magisterial. Ahora mismo le debe 105 millones Francisco Rivera Fernández. Y el gobierno de Puerto Rico, ni el de Ricardo Rosselló, ni el de Wanda Vázquez, ni el de Pedro Pierluisi, ni el de Jennifer González, tienen como prioridad a los maestros. ¿Por qué yo digo esto? Porque ayer hubo una vista pública y es el mismo abogado del Departamento de Educación el que dice que no está incluido en el presupuesto de la agencia los 90 millones que tienen de deuda con los maestros por la carrera magisterial. No está contemplada en el presupuesto de la agencia. Tenemos una deuda que ya hemos planteado aquí, que esa solicitud fue sometida por el departamento, así que no ha sido arbitrario. Nosotros estamos en cumplimiento de la ley, no es que nosotros congelemos la plataforma. Dice que la agencia cumplió con los pagos y ajustes hasta la aprobación de la ley del 2014. Y en ese año se declaró un estado de emergencia por la recuperación fiscal. Y entonces, ¿cómo el Partido Nuevo Progresista se atreve a decirle, y Jennifer González Colón, se atreve a decirle a los maestros que ellos son importantes, que ellos son gente, pero si le deben 90 millones de dólares y no le pagan? Y miren, desactivaron la plataforma para que la gente dé cuenta de cuál es su crecimiento en torno a la ley que le proveería mejor salario, porque ha tenido crecimiento profesional. Ese es el Partido Nuevo Progresista que barrió, dicen ellos, en el 2020. 90 millones de dólares y ni el director de gerencia y presupuesto, ni el secretario del Departamento de Educación dicen nada sobre esto. Y el último tema, yo voy a traer lo que la subsecretaria del Departamento de Justicia, Anet Esteves Serrano, fiscal 4 en el 2025, PNP es, porque no van a ascender a nadie que no lo sea. Esta funcionaria emitió un comunicado de prensa ayer diciendo que ellos no van a entregarle a la delegación del Partido Popular, que está pidiendo los informes de cierre de los supuestamente 229 casos que fueron archivados y que a través de la comunicación que ha habido entre el portavoz del Partido Popular en el Senado y la secretaria del Departamento de Justicia, Chacha Gómez, dice Luis Javier Hernández que él pide, a base del memorando que se hizo el año pasado, para cerrar los casos. Y cuando le entregan la información, le entregan el número, pero no le entregan lo que supone documentación. No le entregaron la documentación que justifique el cierre. Y que lo que quiere saber es si hay un informe, como el informe que le entregaron del cierre del caso de Susan Roy Fuertes. Y esta subsecretaria, vuelvo y repito, buena PNP, la ascendieron a fiscal 4 en el 2025, el año pasado. Esta funcionaria dice con la boca de comer que lo que está pidiendo la solicitud legislativa para obtener información sobre 229 casos archivados constituye una petición indiscriminada e incompatible con los criterios de razonabilidad, pertinencia y propósito legítimo
que rigen la facultad investigativa legislativa. Dios mío, ¿a qué escuela de derecho fueron esta gente? O sea, que está diciendo que se excede el poder investigativo de la legislatura. ¿Pero dónde dice eso? Fiscal. ¿Cómo es que le están diciendo, ya se lo dio, Chacha Gómez ya se lo dio a la legislatura? En el caso de Susan Roy Fuerte y en 229 casos que están adjudicados como que fueron archivados a base de un memorando que se sacó de la manga Justicia, alegando que eso fue lo que le envió a hacer la Contralora de Puerto Rico. Ese fue Mingo Emanueli, no fue en el 2025, déjenme ver cuándo es este memorando. Fue antes, fue Mingo Emanueli el que hizo este memorando. Esta es la comunicación 2024, exactamente, 04. Fue Mingo Emanueli el que hizo este memorando, pero a mí me dicen que parece que Chacha Gómez hizo algunas enmiendas. Ese, por el cual ya le dieron un informe, porque cerraron el caso de Susan Roy Fuerte, ahora no le quieren entregar los demás. ¿Cuál es la diferencia entre los 229 y el de Susan Roy? Que el de Susan Roy hicieron un informe a última hora y en el de los 229 no hay ninguno. Que lo cerraron solamente, fulano, no, ciérrate eso. Esa es la pregunta. Qué poca credibilidad tiene la secretaria del Departamento de Justicia. Y ahora tenemos que sumar a una buena PNP que consiguió un nombramiento de fiscal 4. Los verdaderos astres jurídicos. Por eso es que no se les puede decir con el nombre y el mote de licenciado. Nos fuimos. Gente, gracias por estar. Mañana es otro día, mañana es el último día de la semana. Vamos a ver cómo queda la semana con relación al asunto de los permisos. Todas las leyes. Ayer hubo una conferencia de prensa de la delegación del Partido Independentista en Senado y Cámara con relación al proyecto 1079 y al que trajimos y conversamos con la senadora María de Lourdes Santiago sobre lo que quieren hacer en la zona del Carso, donde se almacena el agua, como bien decía ella. Johnny Méndez a sembrar cemento y a sembrar antenas parabólicas y todo ese tipo de cosas. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil, Periodismo 21, ATH Móvil y envío de cheques y giros postales a nombre de Periodismo 21 U de Onda Virtual y los envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias siempre por compartir nuestros contenidos, suscribirse, díganle al mundo que se suscriba. Todo eso es importante para seguir creciendo, seguir haciendo lo que nos toca. Éxito. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.